Annenin Leyla'da açtığı yaralar sandığından daha derin. Ben kimim? Tufan! Sen eğer benimle beraber olmak istiyorsan DNA testi yaptıracaksın. Çocuk kimden öğreneceğiz. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Después de conocer todos estos hechos, Ziban encontrará las paredes de la mansión aún más restrictivas para él y se llenará del deseo de alejarse del entorno en el que se encuentra. Al enterarse de que su padre Tufan golpeó al padre de Leyla y causó su muerte, creará una gran tormenta en el mundo interior de Ziban y no podrá soportar el peso de este evento. Tendrá dificultad para respirar en medio de las tensiones, secretos y acusaciones en la mansión, y considerará seriamente dejar la mansión para comenzar de nuevo. Sin embargo, esta decisión creará otro problema entre él y Leyla. Leyla vivirá un profundo dilema cuando se entere de la decisión de Ziban de abandonar la mansión. Por un lado, el deseo de construir una nueva vida con Ziban, y por otro lado, el dolor de dejar atrás a su hermana Ipek ocuparán la mente de Leyla. Leyla no sabrá cómo abordar esta situación, sabiendo que dejar solo a Ipek le hará daño. La estancia de Ipek en la mansión se convertirá en un examen de conciencia para Leyla. Sin embargo, a pesar de todas sus contradicciones internas, Leyla no puede resistirse a la idea de ir con Ziban. La relación entre Mali y Ferda se pondrá a prueba por culpa del trabajo. Mali no podrá dedicar tiempo a su relación con Ferda debido a su creciente carga de trabajo y las tensiones que está viviendo. Este descuido provocará que el vínculo entre ellos se vaya debilitando poco a poco y surjan nuevos conflictos en la relación. Ferda se sentirá decepcionada por la indiferencia de Mali y su confianza en esta relación se verá sacudida. Mali se verá aplastada bajo el estrés que experimenta tanto en el trabajo como en su relación, y nuevos terremotos comenzarán a ocurrir entre ella y Ferda. Nur se sentirá perturbada por la presencia de su madre Nermin y hará nuevos planes para enviarla lejos de la mansión. La participación de su madre en la dinámica de la mansión irritará aún más a Nur. La actitud controladora de Nermin y su presencia en la mansión crearán más problemas en la vida de Nur. Para solucionar estos problemas y tomar el control, Nur intentará sacar a su madre de la mansión. La relación entre Tufan y Serap quedará completamente suspendida como resultado de la prueba de ADN. Después de enterarse de que el bebé es de Tufan, la confianza de Serap se verá seriamente afectada y su relación llegará a un punto de ruptura. Serap estará muy decepcionado por el pasado de Tufan con Nur y su responsabilidad hacia el bebé. En este punto, Tufan estará atrapado entre dos mujeres y tendrá que tomar una difícil decisión entre continuar su relación con Serap y cuidar de Nur y su hijo. Sin embargo, esta tensión llevará la relación de Serap y Tufan al punto de terminar. Tufan le contará a Ziban los hechos que sucedieron cuando golpeó al padre de Leyla, con toda su verdad. Ziban experimentará una gran agitación emocional al escuchar estas explicaciones. Por un lado, intentará comprender lo que dijo su padre, y por otro, su ira no disminuirá al pensar en el dolor y la pérdida que ha experimentado Leyla. Aunque las explicaciones de Tufan ayudarán a Ziban a poner algunas piezas del rompecabezas en su lugar, la ira y el sentido de justicia dentro de él harán que le resulte difícil perdonar a Tufan. Ziban intentará comprender a su padre, pero tampoco se abstendrá de juzgarlo. Esta conversación cambiará radicalmente la perspectiva de Ziban sobre Tufan y creará una profunda grieta en su relación. Entre todas estas tensiones, secretos y relaciones en la mansión, la vida de los personajes cambiará irreversiblemente. La decisión de Ziban de abandonar la mansión, los conflictos internos de Leyla, la presión en la relación de Mali y Ferda y el amor de Tufan y Serap que ha llegado al punto de ruptura serán escenario de grandes momentos dramáticos en el tráiler. Las pesadillas que experimenta Leyla provocarán una gran tormenta en su mundo interior y este colapso psicológico afectará poco a poco toda su vida. El origen de sus pesadillas se verá profundizado por el mal que ha realizado y el sentimiento de culpa que le traen estos males. Mientras Leyla lucha contra el remordimiento, esta situación la pondrá en un conflicto interno y se reflejará en sus relaciones con las personas que la rodean. A medida que pasen los días, Leyla se convertirá en prisionera de estas oscuras emociones y se hundirá aún más mientras busca formas de salvarse. Su relación con Ziban también se verá muy dañada por este proceso. Los errores pasados de Leyla y los secretos que guarda ensombrecerán constantemente su relación. A pesar del profundo amor que siente por Ziban, Leyla creará una distancia en su relación porque no puede lidiar con el sentimiento de culpa y el peso del pasado. El joven notará esta distancia,
pero no entenderá por qué. Esta ruptura emocional entre ellos creará mayor tensión con el tiempo y provocará que Leila se retraiga en sí misma. A medida que Leila se aleja de Ziban, el punto de ruptura en su relación se profundizará. Gracias a Semaan, Ziban se dará cuenta de otros dolores y traumas que Leila ha estado escondiendo en su interior. La información que aprende causará una gran sorpresa en Ziban. El dolor que Leila ha experimentado en el pasado hará que Ziban experimente un dilema entre el amor y la ira que siente hacia ella. Por un lado, Ziban se esforzará por ayudar y comprender a Leila, y por otro lado, se cuestionará por qué Leila es tan distante y misteriosa. Este conflicto interno desgastará emocionalmente a Ziban, pero su devoción y amor por Leila lo motivarán a apoyarla. Mali se encontrará en un profundo trauma después de los acontecimientos vividos. El golpe físico que recibió también alterará su equilibrio mental y responsabilizará a Leila de este ataque. La ira de Mali hacia Leila crecerá con el tiempo y no dejará de culpar a Leila. Esta situación reforzará aún más el sentimiento de culpa de Leila y profundizará el remordimiento que siente hacia él. Mali tendrá constantemente a Leila en la mira, convirtiéndola en una figura criminal a los ojos de todos en la mansión. Leila intentará defenderse de estas acusaciones, pero se verá indefensa ante la ira de Mali. El gran secreto de la mansión finalmente saldrá a la luz. Todos se enterarán de que Ela es en realidad Leila y esto creará un gran efecto de shock en la mansión. La revelación de la verdadera identidad de Leila pondrá patas arriba todas las relaciones. La revelación de este gran secreto transformará los lazos familiares en la mansión y cambiará la perspectiva de todos sobre Leila. Leila se enfrentará a una mayor soledad después de conocer esta verdad. La gente de la mansión perderá la confianza en ella y Leila tendrá que luchar duro para enfrentar su pasado y reparar sus relaciones. Tufan, a petición de Serap, hará una prueba de ADN al bebé en el útero de Nur. Esta prueba será un gran punto de inflexión en la vida de Tufan. Si resulta que el bebé es suyo, la relación de Tufan con Nur y su matrimonio con Serap serán cuestionados nuevamente. Esta situación obligará a Tufan a tomar una decisión difícil. Estará dividido entre su matrimonio con Serap por un lado y su responsabilidad hacia su hijo por el otro. Serap quedará muy decepcionada con este resultado y su confianza en Tufan se verá sacudida. Tufan, por otro lado, decidirá continuar su matrimonio con Nur porque tendrá que cuidar de sus hijos, y esto provocará que los lazos entre él y Serap se corten. Nur, por su parte, luchará duro para regresar a pesar de ser expulsada de la mansión. Sus esfuerzos por regresar serán una gran sorpresa para todos. El fuerte carácter de Nur y su determinación de no renunciar a sus objetivos la motivarán a recuperar un lugar en la mansión. Sin embargo, la lucha de Nur por regresar también traerá consigo muchas tensiones. El surgimiento de la verdad sobre cómo secuestró a Ipek de la mansión intensificará aún más estas tensiones. Este evento cambiará todos los equilibrios en la mansión y hará que el regreso de Nur sea aún más difícil. Cuando Ziban acorrala a Leila y descubre que su padre, Tufan, es la persona que mató al padre de Leila, quedará en profundo shock. El peso de esta verdad arrastrará a Ziban a un gran conflicto interno. Ziban, quien se verá dividido entre el amor que siente por su padre y su lealtad hacia Leila, no sabrá cómo lidiar con esta realidad. Su amor y devoción por Leila harán que sea difícil para Ziban aceptar esta dolorosa verdad. Este crimen cometido por su padre pondrá a todo el mundo de Ziban patas arriba y arrastrará su relación con Leila a un profundo impasse. A raíz de todos estos acontecimientos, las pesadillas que experimenta Leila dañarán enormemente su relación con Ziban. La ira de Mali acorralará a Leila y su sentimiento de culpa se apoderará de ella por completo. La lucha de Nur por regresar de la mansión y la obligación de Tufan de proteger a sus hijos crearán cambios importantes en las vidas de todos los personajes. La relación de Ziban y Leila pasará por una prueba aún más difícil ante estas grandes crisis. La revelación de la verdadera identidad de Leila y la exposición de los oscuros secretos del pasado cambiarán radicalmente todas las relaciones. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.